Dicen que las casas antiguas tienen alma. Yo no lo creía. Hasta que la mía empezó a hablarme. Me llamo Clara Morales, tengo 34 años y hace poco más de un año decidí mudarme a una pequeña casa en un pueblo del interior, un lugar que la gente apenas ubica en los mapas. Se llama San Aurelio. Y si lo buscas en internet, casi no aparece nada. Solo un par de fotos viejas de la iglesia, un festival patronal y un cementerio al final del camino de piedra. Yo me mudé ahí para escapar del ruido, del tráfico y de una relación que me había dejado vacía. Pensé que una casa lejos del mundo sería un nuevo comienzo, pero no sabía que esa casa también estaba esperando comenzar algo conmigo. La compré barata, demasiado barata. Una estructura de adobe y madera, con tejas rojas y ventanas de hierro forjado. Me dijeron que había pertenecido a una familia muy devota, gente de iglesia. Dijeron, aunque el tono con el que lo dijeron no sonó a halago, sino a advertencia. La primera noche fue tranquila, solo el sonido de los grillos y el viento chocando contra las ramas del guayabo en el patio. Dormí con la ventana abierta, dejando entrar el aire tibio, pero justo antes de quedarme dormida, escuché algo. Un golpe suave, repetido 3 veces. Tac, tac, tac. Provenía de la pared, justo detrás de la cabecera de la cama. Pensé que sería un animal, una rata o un pájaro atrapado, y no le di importancia, me dormí. Pero al día siguiente, al revisar, no había nada, ni agujeros, ni marcas, ni ruidos durante el día. Solo ese silencio denso que tienen las casas viejas, como si siempre te escucharan. Pasaron los días y el sonido volvió. A veces era de noche, a veces durante la siesta. Tac, tac, tac. Y luego comenzaron los susurros. Era como si alguien murmurara detrás del muro. No eran palabras claras, sino un murmullo ahogado, como una conversación interrumpida por el tiempo. Empecé a grabar con mi teléfono, y cuando reproduje el audio sentí que la sangre se me congelaba. Entre el ruido estático se oía una voz femenina, susurrando mi nombre. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. No por lo que oía, sino por lo que reconocí en el tono. No era una voz hostil, era una voz triste. Una noche decidí quedarme despierta. Apagué las luces, me senté en la cama y esperé. El reloj marcaba las 2:47 a.m. cuando el aire en la habitación cambió. Se volvió más pesado, más frío y el susurro volvió, más claro que nunca. Clara, no te vayas. Sentí un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta los pies. No respondí. No podía. Solo miré la pared. Y entonces la vi. Una sombra. Como si alguien estuviera de pie al otro lado pegado al muro, respirando lento. Podía ver cómo se movía el contorno de su cabeza, de sus manos, como si intentara atravesar la pared. Corrí hasta el interruptor. La luz se encendió y la sombra desapareció. Pero en la pared quedó una marca, una especie de huella como una mancha oscura del tamaño de una mano, y juro que no estaba ahí antes. Al día siguiente fui al pueblo a hablar con don Alberto, el anciano que me vendió la casa. Cuando le conté lo del ruido, su rostro cambió. ¿Escuchó la pared del fondo? Me preguntó sin que yo le dijera cuál. Asentí, suspiró, se quitó el sombrero y dijo algo que no olvidaré. A veces, las paredes guardan lo que no se confesó. Me contó que la casa había pertenecido a una mujer llamada Lucía, hace más de 60 años. Vivía sola después de que su esposo desapareciera una noche sin dejar rastro. Decían que ella se volvió loca, que hablaba con las paredes, que les pedía perdón. Una mañana la encontraron muerta en su habitación, con la cabeza apoyada contra el muro, justo donde ahora estaba mi cama. Esa noche no dormí. Me mudé al sofá de la sala, pero aún así escuchaba los golpes, los susurros, la voz diciendo mi nombre. Clara. Empecé a tener sueños raros. En uno estaba en la misma habitación, pero la pared tenía grietas. Del otro lado se veía una luz roja, como si algo ardiera, y una mujer me observaba desde allí. Su rostro no tenía ojos, solo una boca que se movía sin sonido. Despertaba empapada en sudor. Un día, harta, decidí mover la cama y golpear la pared. 3 veces,
tac, tac, tac. Y al tercer golpe me respondieron, tac, tac, tac. La voz regresó más nítida casi al oído. Por favor, no me olvides. Fue entonces cuando noté que en el suelo, justo donde terminaba la pared, había una pequeña rendija cubierta con cal vieja. Tomé un cincel y un martillo y comencé a picar. Lo que encontré me cambió para siempre. Debajo del yeso había una caja de madera empotrada en la pared. La abrí con cuidado. Dentro había una fotografía amarillenta en la que se veía una pareja. Un hombre alto y una mujer con trenzas, de mirada triste. Detrás de la foto, una nota escrita a mano. Perdóname, Lucía, no tuve elección. Firma A. También había algo más, un rosario ennegrecido y un mechón de cabello envuelto con una cinta roja. Ese olor a madera vieja y perfume antiguo llenó el cuarto, y sentí que no estaba sola. Una sombra se reflejó en el espejo. No detrás de mí, dentro del espejo. La figura de una mujer con el mismo vestido de la foto, mirándome con una mezcla de tristeza y desesperación. Y entonces, por primera vez, habló claramente. Él está aquí. Las luces se apagaron. Cuando las luces se apagaron, quedé envuelta en una oscuridad total. Ni siquiera la luna entraba por la ventana, como si algo hubiera tapado el cielo. Solo se escuchaba mi respiración acelerada y un murmullo ahogado detrás de mí. No grité, no podía. El aire se sentía denso, pegajoso, como si el cuarto entero estuviera respirando conmigo. Intenté moverme, pero algo en el ambiente me paralizaba. Y entonces, esa voz volvió a sonar más cerca, dentro de mi oído. Él está aquí, el miedo tiene un sonido, y ese sonido era el de mi propio corazón golpeando contra mi pecho. Encendí el teléfono para usar la linterna. El haz de luz temblaba en mi mano mientras lo movía hacia el espejo. No había nadie, pero el espejo seguía empañado, como si alguien hubiera exhalado desde dentro, y sobre el vidrio, escrita con un trazo invisible que solo se revelaba bajo la luz, había una palabra: Álvaro. Ese nombre me persiguió desde esa noche. No conocía a ningún Álvaro. Pero algo me decía que era el mismo A que firmaba la nota que encontré dentro de la pared. Durante los días siguientes, la casa comenzó a cambiar. Las flores del jarrón se marchitaban en cuestión de horas. El agua del grifo salía con olor a hierro. Y a veces, cuando caminaba por el pasillo, sentía pasos que me seguían, suaves, sincronizados con los míos. Intenté hablar con la gente del pueblo. La mayoría se limitaba a mirarme con incomodidad, pero una mujer, doña Berta, aceptó contarme algo. «Mija, esa casa era del maestro Álvaro Ortega», me dijo. «Un hombre muy respetado, casado con la señora Lucía, hasta que desapareció. Dicen que se ahogó en el pozo viejo, pero nunca encontraron el cuerpo. Lucía lo esperó por años, hasta que un día se quitó la vida en esa misma habitación. Le pregunté si sabía por qué. Ella bajó la mirada. Dicen que antes de morir, Lucía empezó a decir que él había vuelto, que el pozo lo había devuelto. Esa noche decidí buscar el pozo. Detrás de la casa, cubierto de maleza, encontré un viejo brocal de piedra. El aire alrededor olía a humedad y óxido. Saqué la linterna y la apunté hacia adentro. El pozo parecía no tener fondo, solo un abismo oscuro que devoraba la luz. Y entonces escuché algo desde el interior, no el eco de mi voz, sino un suspiro, lento, profundo, como si alguien exhalara desde lo más hondo de la tierra. Retrocedí, y juraría haber visto una mano apoyarse brevemente en el borde del pozo antes de desaparecer. No dormí en toda la noche. El aire en la casa era pesado, cargado, como si hubiera tormenta. Y a eso de las 3 de la mañana escuché el ruido más aterrador de todos. Golpes en la puerta de mi habitación. Tac, 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 el mismo ritmo de antes. Pero esta vez no venía de la pared, venía del otro lado de la puerta. Con el corazón desbocado, tomé el rosario ennegrecido que había encontrado en la caja y me acerqué lentamente. Los golpes se detuvieron. Y del otro lado, una voz de hombre susurró mi nombre. Clara. No abrí. Me quedé quieta, temblando, con la frente apoyada en la puerta.
y escuché algo que me heló la sangre. «Abre, amor, ¿hace tanto que no te veo?» El tono era tierno, casi humano, pero algo en él estaba torcido. Era la voz de alguien que no pertenecía a este lado. «No eres real», susurré. Del otro lado el silencio, y luego un suspiro que no olvidaré jamás. Eso mismo decía Lucía. Al amanecer decidí abandonar la casa. Empaqué lo esencial y salí al auto, pero cuando intenté encender el motor no arrancó. Abrí el capó y me quedé helada. Dentro, entre los cables, había un rosario idéntico al que tenía en mi mano, con el mismo nudo rojo, solo que este estaba goteando un líquido oscuro, como sangre vieja. Regresé adentro temblando, y sobre la mesa, donde antes no había nada, había otra fotografía. Era la misma pareja que la vez anterior. Pero esta vez yo estaba en la imagen, parada al lado de Lucía. Mi cara era la mía, mi ropa la de esa semana, como si alguien me hubiera insertado en su historia. Fui a la iglesia del pueblo en busca de ayuda. El sacerdote, un hombre de rostro sereno, escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé me miró fijamente y dijo: «Esa casa no es un lugar, es un vínculo. Lo que está atado a ella busca repetir lo que no pudo terminar». Le mostré el rosario y la foto. Él palideció. «Esto no es cristiano», dijo casi susurrando. «Esto es una unión, un pacto antiguo». Me aconsejó que no volviera, que no intentara romper lo que había despertado. Pero yo necesitaba respuestas. No podía irme sabiendo que esa voz seguía llamándome. Así que esa noche, contra todo instinto, volví al cuarto. Encendí velas, me senté frente al espejo y sostuve el rosario con ambas manos. «¿Quién eres?», os pregunté. El espejo se empañó, y del otro lado una silueta comenzó a formarse. Era un hombre, con el rostro cubierto de agua, los ojos vacíos. «Yo soy Álvaro. Tú abriste la puerta, Clara. Ahora debo terminar lo que empezó». El espejo se agrietó desde adentro, y una mano empapada de agua golpeó el vidrio. El suelo tembló. Y escuché la voz de Lucía gritar, no en mi cabeza, sino en toda la habitación: «No lo dejes entrar». Las velas se apagaron. No dormí esa noche. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido parecía venir de debajo del suelo. Al amanecer, revisé cada rincón de la casa. No había ratas, no había humedad, solo polvo. Y esa sensación de que alguien me observaba desde dentro de las paredes. Traté de ignorarlo. Encendí velas, puse incienso, recé, aunque no soy una mujer religiosa. Lo hice más por miedo que por fe. Mi madre decía que cuando no entiendes algo mejor no lo nombres, pero el silencio se sentía peor. Así que hablé con la casa. Le dije en voz baja: «No quiero molestarte. Si algo necesitas, dímelo en sueños». Esa noche tuve el primero. Me vi caminando por la misma casa, pero estaba en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y en medio del suelo había una especie de pozo tapado con una piedra. Alrededor muchas velas negras y una figura encorvada murmurando oraciones en un idioma que no entendía. Cuando intenté acercarme, levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente blancos, y su boca estaba cosida con hilo rojo. Desperté gritando. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Me senté tratando de calmarme, y ahí lo escuché otra vez, un susurro, justo debajo de la cama. No me atreví a moverme, no respiré. El sonido era casi imperceptible, como un murmullo de alguien que ora o suplica. Duró unos segundos y luego se detuvo. No dormí más. Por la mañana encontré algo que me heló la sangre. Debajo de la cama, justo donde había escuchado los susurros, había un pequeño círculo hecho con tierra. Dentro, un trozo de hilo rojo. Me mudé ese mismo día a una habitación distinta dentro de la casa, pero la presencia se movió conmigo. El olor a cera y humo empezó a sentirse en todas partes. Mis plantas se marchitaron, y a veces, mientras cocinaba, el fuego del gas simplemente se apagaba, sin razón alguna, como si algo soplara suavemente sobre él. Empecé a investigar la historia del lugar. No encontré mucho en internet, solo un foro viejo donde una mujer decía haber vivido una experiencia extraña.
en una casa de esa misma colonia. Contaba que había encontrado símbolos antiguos detrás de las paredes, símbolos mayas mezclados con signos cristianos, y lo más inquietante, decía que no estaban pintados sino grabados desde dentro del muro. Eso me perturbó profundamente. Llamé a un albañil de confianza. Le pedí que revisara una de las paredes del corredor porque notaba cierta humedad. Cuando empezó a raspar, me llamó. «Señora, venga a ver esto». Detrás del yeso había una capa de tierra endurecida y sobre esa tierra, grabado a mano, estaba el mismo símbolo que vi en mi sueño. Una espiral con 3 líneas atravesándola. Parecía una especie de sello o marca ritual. El albañil se persignó y se negó a seguir trabajando. Me dijo que eso era viejo, que nadie debería tocarlo. Cuando le pedí que explicara qué significaba, solo murmuró: «Esa marca no protege, encierra». Pasaron los días y el ambiente se volvió insoportable. El aire era pesado, las luces parpadeaban, y cada vez que me miraba al espejo sentía que algo detrás de mí se movía, pero nunca estaba ahí cuando volteaba. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché un golpe seco en la pared del fondo, justo detrás del fregadero. 3 golpes, pausados, fuertes, como si alguien desde el otro lado intentara llamar mi atención. Tomé valor y respondí con un golpe corto. Inmediatamente respondieron. 3 golpes, idénticos, perfectamente sincronizados con los míos. Solté el plato y salí corriendo. Intenté dormir en la sala, pero el sueño volvió. Esta vez no estaba sola. La figura encorvada estaba más cerca y podía escuchar su respiración. Entre susurros decía: «Me sellaron, no debía despertar». Desperté con el corazón desbocado y al abrir los ojos la habitación estaba helada. El vidrio de la ventana estaba empañado y sobre él había una palabra escrita desde adentro: «Ayúdame». Llamé a una amiga que sabe de cosas espirituales. Ella llegó con velas, salvia y una Biblia. Apenas cruzó la puerta, dijo algo que me hizo temblar. «Aquí hay alguien más, pero no está en paz». Empezó a rezar, a caminar por la casa, y cuando llegó al corredor donde estaba el símbolo, se detuvo. La vela en su mano se apagó sola. Levantó la vista y dijo: «Aquí lo encerraron, pero alguien lo está despertando sin querer». Le pregunté quién, pero no respondió. Solo me miró con una mezcla de compasión y miedo. «No abras más paredes, no sigas buscando». Esa noche la casa entera olía a tierra húmeda. Los golpes regresaron más intensos, las puertas se abrían solas, y el susurro ya no venía de abajo, sino de mi oído mientras dormía. Una voz rasgada, masculina que repetía: «Ella me dejó aquí, yo solo quiero salir». Una madrugada decidí enfrentar lo que fuera. Encendí todas las luces, tomé el martillo que el albañil había dejado y regresé al corredor. Comencé a romper la pared, pedazo a pedazo. El polvo me cubría la cara, el corazón me latía en el pecho como si fuera a explotar, hasta que vi algo oscuro sobresalir. Era una especie de caja de piedra cubierta de tierra. La toqué y escuché un gemido, no un sonido humano, un gemido que parecía venir de dentro de la piedra. La solté, retrocedí y me quedé paralizada. Y entonces, desde la grieta, empezó a salir un hilo de humo negro, denso, con olor a carne quemada. A partir de ahí, todo cambió. No recuerdo haber gritado, pero mis vecinos dicen que me escucharon. Dicen que los vidrios temblaban y que una luz amarilla salía desde las ventanas. Yo solo recuerdo haber caído al suelo, con los oídos zumbando y la sensación de que alguien se arrodillaba detrás de mí. Una voz femenina me habló, suave, casi maternal: «Lo que estaba aquí ya no pertenece a este tiempo». Y luego, silencio. Desperté en el hospital. Me dijeron que un vecino me encontró inconsciente, rodeada de humo. Los bomberos no hallaron fuego, ni rastros de gas, ni nada que explicara lo ocurrido. Solo una pared destruida y, detrás de ella, una piedra partida a la mitad. Los paramédicos dicen que cuando me subían a la camilla, repetía una frase una y otra vez. No era un hombre, era una presencia. Desde entonces no he vuelto a esa casa, pero a veces, cuando cierro los ojos, escucho los 3 golpes, y el hilo rojo, el que encontré bajo mi cama aquella primera noche, sigue conmigo,
Lo guardé sin saber por qué, y a veces se mueve solo. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir más de 3 horas seguidas. Los médicos dijeron que lo mío era estrés postraumático, que los golpes y los sonidos eran manifestaciones auditivas del miedo acumulado. Pero no hay fármaco que cure el recuerdo de una voz dentro de tus paredes, ni del humo que respiré aquella noche. Dejé la casa y alquilé un pequeño apartamento en el centro. Todo parecía normal, salvo un detalle: mi olor había cambiado. Mi ropa, mi pelo, mis manos, todo olía a tierra húmeda, como si el aire de aquella casa se hubiese quedado pegado a mí. Un día, mientras limpiaba, encontré en el fondo de mi bolso el trozo de hilo rojo. No recordaba haberlo guardado. Estaba atado en un pequeño nudo, y en una de sus puntas había algo seco, como una gota de cera antigua. Por alguna razón no pude tirarlo. Lo coloqué dentro de una caja de metal y la guardé en un cajón. Desde entonces, cada noche escucho un leve tic, como si algo dentro golpeara suavemente la tapa. Semanas después, mi amiga espiritual volvió a buscarme. Me dijo que había estado investigando la zona donde viví y que necesitaba contarme algo. Nos vimos en un café. Traía una carpeta llena de papeles viejos, recortes y copias de archivos eclesiásticos. Me explicó que hace más de 100 años, en el mismo terreno donde estaba mi casa, había existido un oratorio privado, una especie de templo pequeño construido por un hombre llamado Fray Alonso de Salcedo. Era un misionero español que llegó al país durante el siglo XIX. Según los registros, fue acusado de prácticas no autorizadas por la Iglesia, rituales que mezclaban oraciones católicas con antiguos cantos indígenas. Cuando lo expulsaron, desapareció. Nadie volvió a verlo, pero semanas después los aldeanos empezaron a reportar que por las noches se escuchaban rezos desde la tierra, como si alguien estuviera orando bajo el suelo. Ella me mostró una copia de su diario. La última frase escrita por el fraile era perturbadora. El alma no debe salir, debe quedarse, dormir, hasta que alguien rompa el muro del silencio. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Yo había roto ese muro. Mi amiga insistió en que debía deshacer el lazo entre esa presencia y yo. Para hacerlo me pidió que llevara el hilo rojo al oratorio, o lo que quedaba de él, y lo enterrara al amanecer, pero cuando volví al cajón, la caja estaba abierta y el hilo ya no estaba. Esa noche el aire se volvió pesado otra vez. El olor a tierra húmeda regresó, más fuerte. Y por primera vez desde que me mudé, los golpes volvieron. 3, pausados, idénticos a los del principio. Desesperada, revisé cada pared del apartamento, cada rincón, hasta que noté algo imposible. Una mancha oscura, del tamaño de una mano, se formaba lentamente en el yeso del pasillo. Era como si algo del otro lado tratara de empujar. Me quedé mirando y vi cómo el yeso se cuarteaba, dejando salir un polvo gris. De pronto, una línea roja, como un hilo, salió por la grieta y cayó al suelo. No grité, solo me quedé quieta. Sentí que si me movía, algo más saldría. El hilo se desenrolló solo, formando una espiral. Y del centro de esa espiral empezó a brotar un susurro. No era un idioma que entendiera, pero lo reconocí. Era el mismo tono que escuché en los sueños, una oración repetida, antigua, imposible de pronunciar. Intenté grabarlo con el teléfono, pero el dispositivo no encendió. La luz se apagó. El aire se congeló, y de pronto una voz de mujer habló justo detrás de mí. No abras más lo que otros sellaron. Me giré y no había nadie, pero en el espejo frente a mí vi un reflejo, no el mío. Una mujer con un hábito oscuro, el rostro cubierto de ceniza, los ojos vacíos, y en su cuello colgaba el mismo hilo rojo. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo, la mancha en la pared había desaparecido. El suelo estaba limpio y el hilo estaba de nuevo en mi mano. Fui donde mi amiga. Me vio entrar, pálida, temblando. Sin decir nada, sacó una vela y comenzó a rezar. Me pidió que colocara el hilo sobre la mesa. Cuando lo hice, la llama de la vela se inclinó, como si algo soplara, y ella me dijo: no era solo un espíritu atrapado, era un vínculo,
¿Conmigo?, pregunté. No, con quien tú fuiste antes. No entendí. Hasta que me explicó algo que me dejó helada. Me mostró una pintura antigua que encontró en un archivo parroquial. Era del siglo XIX. Representaba al fraile Alonso de Salcedo rodeado de aldeanos. Y a su lado, una mujer, de rostro idéntico al mío. La llamaban Lucía de San Bartolomé, me dijo. Una ayudante del fraile que desapareció el mismo día que él. Se decía que ella fue quien selló el oratorio por dentro, y que su alma quedó unida a la del fraile por un lazo de redención, el hilo rojo. El mundo se me vino abajo. Todo el cuerpo me temblaba. Era absurdo, pero en el fondo algo en mí ya lo sabía, como si esa casa solo hubiera esperado que yo regresara. Esa noche volví al lugar, no para liberar nada, sino para entender. La casa seguía vacía, cubierta de polvo. El símbolo seguía en la pared, intacto. Me senté frente a él y hablé en voz baja. Si aún estás aquí, dime qué quieres. El silencio fue total y luego el aire cambió. Una sombra se formó en el umbral, alta, delgada. La figura del fraile, o lo que quedaba de él. No caminaba, se deslizaba. Su rostro estaba cubierto por una tela raída y su voz cuando habló no venía de su boca, sino de todas las paredes a la vez. Me sellaste tú, Lucía, me dejaste en la oscuridad. Yo no podía hablar. El miedo me tenía paralizada, pero dentro de mí algo recordaba. Un eco, una culpa que no entendía. ¿Por qué volviste?, preguntó la voz. ¿Por qué no podía olvidarte?, susurré. En ese instante, las paredes comenzaron a temblar. El polvo cayó del techo, y en medio de ese caos, la figura se desvaneció, dejando solo el sonido de una respiración profunda. Cuando todo terminó, el símbolo en la pared había cambiado. Ya no era una espiral, ahora era una llave. Supe entonces que el sello se había roto por completo. Salí de la casa al amanecer. El cielo estaba gris y un olor a lluvia llenaba el aire. En mi mano el hilo rojo se había deshecho, dejando una marca en mi piel como si lo hubiese llevado atado durante siglos. Desde entonces no he vuelto a soñar con el fraile, pero hay noches en las que me despierto a las 3:17 y escucho rezos en el pasillo. No piden ayuda, no amenazan, solo rezan. Y aunque el miedo sigue ahí, aprendí algo. Algunas presencias no buscan hacer daño, solo quieren ser recordadas, o tal vez terminar lo que empezaron. Si alguna vez te mudas a una casa antigua y escuchas 3 golpes en la pared, no respondas. Podrías despertar algo que no ha terminado de dormir.